Buenos días a todos. Hoy tenemos en The Political Room una entrevista muy especial porque vamos a tratar un tema que para empezar es importante y que no se ha hablado tanto como se debería. Y es porque las misiones que en su momento llegaron, sobre todo desde Occidente y en este caso desde la Unión Europea, en determinadas zonas de Sahel y en este caso en Mali, ¿por qué no llegaron a de alguna manera imponerse y generar los beneficios suficientes como para que en última instancia fueran sustituidas por el famoso Grupo Wagner? En este sentido, traemos hoy aquí a una persona, a un militar español que estuvo destinado precisamente en Mali en una de estas misiones y que nos lo va a contar de primera mano. Asimismo, os dejaré el artículo que ha hecho sobre este tema en la descripción para que podáis consultarlo y leerlo, porque la verdad es que merece mucho la pena. En última instancia, os voy a poner un poquito de contexto para que de alguna manera podáis entender mejor este tema. Os he traído un PowerPoint en el que ahora mismo estaréis viendo básicamente esta infografía que le hicimos en The Political Room, que es de agosto de 2023, en la que podréis ver todas las misiones que tenía en ese momento activas la Unión Europea. Como vemos, varias de ellas están situadas en lo que vendría a ser el Sahel. Es decir, tenemos misiones en Níger, tenemos misiones en Mali y también un poco más abajo tenemos misiones en la República Centroafricana. Estas misiones, ¿por qué surgen? Pues bueno, la mayoría de ellas se concentran todas en torno al año 2013 y es una respuesta a la ola terrorista que estábamos sufriendo en aquel momento por parte de Al-Qaeda y por la que aún en ese momento era una rama de Al-Qaeda, que es lo que más tarde, con su proclamación en junio de 2014, se convirtió en el Estado Islámico. En este sentido, podemos ver que, como os muestro en este mapa, había varias misiones a la vez. Es decir, primero teníamos las misiones, por así decirlo, de la excolonia, de estos territorios, en concreto de Francia, que empezó con la operación Serval y luego evolucionó a la operación Barkhane. Y luego a la vez teníamos la misión de las Naciones Unidas, la MINUSMA, y luego teníamos la misión de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, que era la EUTM. En este caso, como hablamos de Mali, pues la misión concreta de Mali, aunque como hemos visto en el mapa anterior, también la hubo con diferentes ramificaciones en otros países de la región y del continente africano. ¿Por qué se produce esta misión? Pues bueno, como decimos, por el terrorismo. Pero luego va perdiendo fuelle. Y entre otras cosas, una de las causas que podemos encontrar es que, bueno, como todos sabéis, en el año 2020 llega el coronavirus. El coronavirus generó una crisis económica que hoy en día todos conocemos porque desató una gran inflación. Y claro, muchas veces en España nos quejamos, ha subido mucho, por ejemplo, el precio del aceite de oliva. Pero pensar ahora mismo que si en la decimoquinta potencia económica del mundo actualmente hay problemas, ¿qué es de aquellos países que tienen una alta tasa de pobreza, que tienen violencia terrorista, que tienen además una población muy joven y en gran medida analfabeta? Pues bueno, se generaron muchos disturbios, mucho caos, mucho descontento, lo que llevó a que a partir de 2020 se producen en toda la zona un montón de golpes de Estado, como podemos ver en Mali en el año 2020 y 2021, en Guinea en el 2021 también, Burkina Faso 2022, Níger 2023, en Chad también en 2021, Sudán también en el 2021, en fin, que hubo un montón de golpes de Estado normalmente encabezados por caudillos militares que se hacían con el poder con el apoyo del ejército y que de alguna manera su principal misión a partir de entonces era mantenerse en el poder y mantener el control, a la vez que combatir la amenaza terrorista. Claro, si decimos que las misiones habían empezado en 2013, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas no hubieran tenido la repercusión suficiente como para que estos años, para que cuando llegaran estos años de los golpes de Estado, la cosa estuviera más tranquila? Pues lo cierto es que podemos decir que su impacto no terminó de ser el esperado. Y es que, como veis también en esta infografía del año 2023 del Índice Global de Terrorismo, dos países que tenían misiones, Mali y Burkina Faso, estaban entre básicamente el top 5 de los países con mayor índice de terrorismo, es decir, con mayores problemas con este asunto que, por supuesto, afecta a todo el globo, afecta también a los países europeos, pero que en el Sahel llega a otros niveles solo vistos en otras partes de Oriente Medio, como puede ser el caso de Irak o de Afganistán. Ya por último, entramos también precisamente en el debate que nos espera, y es
que al final las tropas tanto de las misiones francesas, que como bien sabéis se han tenido que retirar, como de las misiones de la Unión Europea, concretamente la de Mali terminó en este año, en mayo de este año, y al final, pues, ¿quién ha sustituido este papel que venían a hacer de alguna manera los europeos, los franceses o las misiones en general occidentales? Pues bueno, como veis en la infografía es el grupo Wagner. Esta infografía de febrero de 2023 veréis que si vemos los países donde está activa y confirmada a fecha de esta infografía la actividad de Wagner, son precisamente Mali, Burkina Faso, República Centroafricana, Sudán, Libia, Siria. Y de hecho, si ahora paráis un momento y congeláis esta imagen y volvemos a la primera, veréis que en gran medida coinciden con el mapa donde tiene misiones la Unión Europea. En fin, este es el tema que traemos hoy y ya sin más dilación doy entrada aquí a la persona que nos ha venido a hablar de este tema. Buenos días, Rafa. Bienvenido a The Political Room. Hola, ¿qué tal? Buenos Y, días. y nada, no te quito más tiempo y te dejo que hagas tu presentación. Y pues bueno, a lo largo del vídeo iremos desgranando este tema y te iré, por supuesto, haciendo preguntas al respecto. Pues buenos días, Mateo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Voy a presentarme primero. Soy Rafa Fernández Filgueira, soy oficial del Ejército de Tierra. Actualmente estoy en excedencia, he estado en activo 24 años en las Fuerzas Armadas, en diferentes unidades, unidades de combate y bueno, también en otras unidades no de combate como la UME y en el cuartel general del Eurocuerpo. Y estuve destinado, o me mandaron de misión a Mali en el segundo semestre de 2021, aproximadamente de finales de junio hasta un poco antes de Navidad de 2021. Y bueno, con esa experiencia pues he escrito un artículo, bueno, dando mi opinión sobre por qué en Mali y en general en el resto de países africanos, pues bueno, han elegido la opción de Wagner y no la de las misiones de entrenamiento de la Unión Europea. Dicho esto, voy a aprovechar para decir que bueno, yo estoy aquí a título individual, es decir, que las opiniones que expresé aquí son solo mías y no tienen nada que ver ni con las opiniones ni con la posición oficial ni del Ministerio de Defensa ni del Ejército de Tierra. Así que nada más y nada menos. Cuando quieras, Mateo, podemos empezar y me vas preguntando y yo voy respondiendo. Pues bueno, ya tenéis una breve introducción y bueno, lo primero que quería preguntarte, si quieres, vuelvo a poner el PowerPoint para que lo veamos y concretamente el mapa de Mali, ¿no? En primer lugar, cuéntanos un poco, ¿dónde estabas tú destinado? ¿En qué fecha? Y más o menos, ¿cuál era, a grandes rasgos, tu papel en esta misión? Bueno, yo me mandaron a la misión, ya os digo, en el segundo semestre de 2021. Estuve allí, pues creo que las fechas más o menos exactas son 30 de junio hasta el 19 de diciembre, aproximadamente 5 meses y medio. Yo estuve en el centro de entrenamiento de Kulikoro. Se llama KTC, por sus siglas en inglés, Kulikoro Training Center. Lo pueden ver ahí vuestros espectadores en la banderita de España que está un poco más arriba, en Kulikoro. Es una ciudad que está, si no recuerdo mal, son unos 50 kilómetros, creo, al norte de Bamako. Mi función allí era, estaba como jefe de inteligencia y seguridad de la plana mayor de los equipos de entrenadores. Si quieres explico un poco a grandes rasgos cuál era la estructura de la misión. Había un cuartel general que estaba en Bamako. La misión la mandaba un general de brigada, toda la misión, el UTM Mali. Ahí en Bamako tenía su cuartel general, tenía unos asesores que daban cursos a nivel, digamos, alto, a nivel cuartel general de las Fuerzas Armadas malienses, el Estado Mayor, etcétera. Daban cursos, pues, de operaciones, de recursos humanos, de logística, etcétera. Y luego había una fuerza de instructores que lo que se dedicaban era a dar cursos, digamos, vamos a decir, a nivel un poco más bajo. Es decir, entrenaban lo que era el ejército maliense en todos los campos que os podáis imaginar, desde instrucción básica del combatiente hasta
pues instrucción más especializada, por ejemplo, pues unidades de artillería, de morteros, equipos de tiradores de precisión, unidades de reconocimiento, también temas de logística, por ejemplo, mantenimiento de vehículos, cosas de estas. Me Entonces, gustaría preguntarte también, en este sentido, em, cuando te destinan a una misión de este tipo, ¿es algo voluntario? ¿Es algo que te obligan a ir? ¿Cómo funciona un poco este proceso? Y luego el tiempo que se está es, por semestres, entonces, o sea, estás 6 meses, ¿eso se puede ampliar o cada 6 meses hay rotaciones? ¿Cómo funciona un poco también esa organización? sí, lo normal es que, bueno, en mi caso yo estaba destinado en aquel momento en el cuartel general del Eurocuerpo y en 2021 se decidió, pues se decidió lógicamente a nivel político, nosotros, el Eurocuerpo no tenía ahí nada que ver, que el cuartel general del Eurocuerpo iba a dar el relevo durante todo el año 2021 o sea, iba a formar o iba a mandar el personal para cubrir los puestos del cuartel general de UTM, de la misión en Bamako, y de la plana mayor de los equipos de entrenadores en Culicón. Lo que se hace en las misiones es, normalmente las unidades rotan en las misiones. Es decir, para entendernos, por ejemplo, digamos, estos 6 meses pues va la Legión, los otros 6 meses va la Brigada Paracaidista, los otros 6 meses va pues una brigada mecanizada de Córdoba, etcétera. Entonces, digamos que hay una rotación y se sabe más o menos cuándo puedes ir de misión. En cuanto a si vas voluntario o vas forzoso, pues hay de todo. Hay gente que va porque, bueno, porque quiere ir y se presenta voluntaria, y hay veces pues que le toca, digamos, ir a tu unidad, a ti no te viene bien, por los motivos que sean, no quieres ir, pero si no hay otro para cubrir ese puesto, pues tienes que ir. La duración de las misiones en el ejército español ha ido cambiando con los años, pero actualmente es aproximadamente 6 meses. Es decir, la gente está desplegada en el exterior entre 5 meses y medio hasta 6 meses y medio, más o menos. No más, de 6 meses y medio. Hace muchos años ya había misiones más largas. Yo estuve en su momento, a principios de los 2000, estuve en Bosnia, estuve 7 meses y pico, casi 8, pero en caso de estar tanto tiempo te tenían que traer a España como a mitad de misión, y hubo otra temporada que se estuvo menos, estuvo 4 meses. Y esto Entonces, se aplica a cualquier personal, digamos, no hay alguien que esté de manera fija, digamos, en la misión. hasta donde yo sé, no. Las misiones no. Puede haber gente que esté destinada, que yo sepa, en algún cuartel general, pero que yo sepa fuera, destino, digamos, permanente de misión, creo que no. Creo que no. Mm. Hay Claro, esto casos ya me imagino que de primeras generará algunos problemas, ¿no? Porque al final, si cada 6 meses, que es un tiempo relativamente corto, ¿no? En una misión como esta, que ha durado, pues eso, prácticamente más de una década. Al final, si se cambia cada 6 meses, ¿no? El tipo de relaciones, ¿no? Que se pueden establecer con las autoridades locales, ya digamos que queda en cierta manera limitado por el tiempo, ¿no? O la relación incluso con las personas que estás, en este caso, adiestrando, ¿no? Sí, ese es un problema, pero es un problema que no tiene difícil solución. Es un problema que le pasa a todos los ejércitos. De hecho, los americanos, por ejemplo, se pueden leer varios artículos, incluso ver algunos podcasts, que es una de las cosas que decían, y ellos están más tiempo de misión, porque pueden estar hasta un año. Uno de los problemas que tenían, por ejemplo, en Afganistán era ese, que decía, bueno, yo estoy ahí un año, pero claro, al año viene otro tipo a ocupar mi puesto, y aunque yo le haga un relevo y le presente a la gente con la que trabajaba y demás, no es lo mismo. Es decir, la relación de confianza que puedas generar con alguien después de trabajar con él durante un año, si viene una persona nueva, pues hay que empezar a hacerla otra vez desde cero. Pero claro, eso es un problema que realmente no tiene solución, porque claro, no vas a destinar a Mali o a otra misión a un militar que tiene pues su familia, su casa, su vida hecha en su país de origen durante 3 años, 4 años, 5 años. Es decir, no es posible. O sea, no es posible. Pero sí, ¿afecta? Sí, sí afecta. Sí afecta. Es decir, no creo que sea un impacto muy grande. Depende también del puesto.
Pero claro, es lógico que afecta. Claro, los malienses están allí siempre y ven pasar gente pues cada 6 meses, cada 5 meses, cada 7 meses. Sí, sí, sí. Además, me imagino que deben pasar gente de diferentes nacionalidades, ¿no? En gran medida también, ¿no? O sea, que al Sí. final, incluso el contacto desde un punto de vista cultural, ¿no? No es lo mismo que un maliense, pues, trate, por ejemplo, con un español que luego le venga un belga o un alemán, ¿no? El carácter cambia también. El Entonces, carácter eso y por ejemplo, el idioma también. Es decir, mm, no es lo mismo que vaya un belga o un francés, que son francófonos, que hablan francés como su lengua materna, con un maliense, que los malienses, bueno, hablan francés. La gente que tiene algún tipo de educación, ha ido al colegio y demás, habla francés. Entonces, puedes tener una relación mucho más directa y más fluida si tienes un buen francés. Si va un alemán, un español o un italiano y no habla francés o su nivel de francés no es tan bueno, pues claro, la relación puede ser buena, pero no es lo mismo porque está la barrera de comunicación. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar, sí, sí, eso es verdad. Pero ya te digo que afecta a todos los países que tienen misiones en el exterior y es un problema que realmente tiene una solución complicada. mm. Sí. Me imagino que incluso dentro de, digamos, de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Al final sería mucho pedir, no sé si habrá algún perfil de persona que, digamos, pudiera estar ahí largas temporadas con los incentivos adecuados, ¿no? Pero desde luego es un perfil seguramente mucho más escaso, ¿no? O sea, que al final situar durante tanto tiempo a una persona lejos de su país, ¿no? En principio es una tarea complicada. Sí, claro. O sea, seguro que encuentras gente para todo, pero claro, para cubrir todos los puestos es complicado. Es decir, porque sobre todo estoy hablando de las cargas familiares, es decir, que bueno, la mayoría de la gente pues está casada y tiene hijos, bueno, está casada, tiene su familia en su país de origen, bueno, te va 6 meses de misión, bueno, pues te va 6 meses, es decir, es asumible. Te vas, luego vuelves, tienes un periodo de descanso que puedes estar con la familia y volver a retomar otra vez todo lo que habías dejado y demás, y luego continúas en tu trabajo normal. Claro, estar ya, estamos hablando de pues 2, 3, 4 años separado de tu familia, sobre todo pues, claro, a Mali no te vas a llevar a la familia, ni a Afganistán, ni a Somalia, ni a Líbano, probablemente, pues es complicado. Hay gente que a lo mejor se quedaría más tiempo bueno, pues a lo mejor los hijos son mayores o no está casado, tal. Hombre, pues sí que hay. ¿Hay gente de ese estilo para cubrir todos los puestos? Bueno, dudo que lo haya. Dudo que lo haya. Sí, sí. Bueno, profundizando un poco en la misión, al final, esta misión era una misión básicamente de adiestramiento, ¿no? ¿Cómo era la relación con, al final, las personas que adiestrabais? ¿Cuál era el perfil, más o menos, del soldado maliense, ¿no? Digamos, en este caso. Y, de manera resumida, ¿qué dificultades encontrabais a la hora de completar ese adiestramiento? ¿O qué choques culturales o de cualquier otro tipo existían, digamos, entre las fuerzas europeas en este caso y españolas y, digamos, esas fuerzas malienses? Sí, bueno, yo no era instructor, es decir, yo estaba en la plana, yo me dedicaba asesoraba al coronel que mandaba los equipos de adiestramiento bueno, en la parte de seguridad e inteligencia de la zona, pero sí que tenía relación con los instructores, lógicamente, y les actualizaba sobre la situación todas las semanas, etcétera, para que supiesen, bueno, pues dónde estábamos, cómo estaba la situación del país, cómo estaba la situación en la zona alrededor de Kulikoro, en Bamako, etcétera. La situación política, etcétera. Entonces, yo puedo hablar por lo que hablé con los instructores de la relación con los malienses. Yo directamente traté con los malienses, por supuesto, pero no con las tropas, digamos, instruidas, ¿vale? ¿Qué relación había? Bueno, la relación no era mala. Es decir, el sistema que se usaba era, pues se ofertaban una serie de cursos al ejército maliense y los malienses decían, bueno, pues nos interesa este, nos interesa el otro y demás, y rotaban tropas o mandaban tropas a los diferentes puntos donde se entrenaban para que les diesen esa instrucción. Claro, había problemas en el sentido de que muchas veces, bueno, pues las unidades pues no venían a lo mejor completas o no eran las orgánicas. Esto tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Es decir, que es que en los ejércitos europeos pasa. O sea, bueno, pasa en cualquier empresa incluso. O sea, cualquiera que nos esté viendo que piense
en la empresa en la que está trabajando, o sea, ¿está el 100% de la plantilla todos los días en la empresa? Pues no está, es imposible. O sea, habrá gente que esté de baja, habrá gente que haya cogido vacaciones, o sea, ahí la casuística es muy grande. Incluso en Europa, pues en África más todavía. Entonces, claro, había problemas porque a veces decían, bueno, va a llegar tal compañía, bueno, pues no llegaba toda la compañía, llegaba parte y a lo mejor era pues gente no de la misma compañía orgánica, sino de diferentes unidades que lo habían juntado para que les diesen esa instrucción, ¿no? El soldado maliense en general, el soldado maliense no es ni mejor ni peor que ninguno. Es decir, era un gente, bueno, pues normal, como podría ser un soldado español, colombiano o chino. ¿Qué hándicap tienen los malienses? Bueno, hay un hándicap en cuanto al tema de educación. Lógicamente, la educación en Mali pues, es la que es y, bueno, pues es complicado. Por ejemplo, enseñar tiro de mortero a alguien que a lo mejor pues, no tiene muy claro las matemáticas os conoce unas matemáticas básicas, ¿no? Estoy hablando a nivel soldado, a nivel oficial o suboficial antiguo es gente bastante formada, es decir, hablan francés aparte de su lengua materna, que suele ser el bambara o otro tipo de idioma, y tienen una educación como podemos tener nosotros. Pero la base, digamos, lo que es la tropa, claro, a lo mejor la mayoría a lo mejor han tenido una educación pues escasa y es complicado darles, digamos, temas un poco más técnicos, ¿no? Y luego, claro, está el tema también del equipo que tenían. Claro, tenían el equipo que tenían. Es decir, tenían unos AK-47, pues, más viejos que yo. Pues chaleco portaplacas, pues no tenían. Portacargadores, pues sí, tenían alguno. Bueno, era escaso. Entonces, con lo que había, pues se hacía y se instruía y los instructores estaban motivados, sabían mucho de lo que enseñaban, pero bueno, tenían una serie de hándicaps. Es verdad que había unidades que estaban muy bien equipadas, pero eran unidades muy puntuales. O sea, por ejemplo, había una unidad al Forsat, la Fuerza Antiterrorista, estaba muy bien equipada, pero era una unidad, un batallón. Normalmente lo que se instruía eran, pues digamos, batallones del ejército regular, pues que pues, no estaban tan bien equipados y entonces había ese hándicap. Pero la relación con ellos no era mala, hasta donde yo sé, no era mala, ni mucho menos. Es gente, en general los malienses es gente con la que se puede uno llevar bien, gente bien, agradable, no había ningún problema grande, incluso no había tampoco grandes problemas. Hasta yo creo que no hubo ningún incidente green on blue, es decir, que las tropas volviesen contra sus instructores y demás. No hubo ningún incidente de ese tipo, o sea, en general bien. Y el nivel de adiestramiento, por tanto, que proveía la misión, en este caso europea, era bueno a pesar de, digamos, la dificultad de medios que tenía el ejército maliense. Se daba un buen adiestramiento. Cuando terminaba, digamos, ese adiestramiento, se podía decir, esta gente ha adquirido una formación muy útil que va a ser clave de cara pues, a su trabajo, ¿no? Y sobre todo a los peligros que van a enfrentar contra el terrorismo o el terrorismo yihadista, en este caso. A ver, creo que quizá haya que matizar un poco eso. Es decir, la instrucción o el adiestramiento que se les daba era bueno. Los programas eran buenos y los instructores eran buenos y sabían mucho. Es decir, el problema no era el problema no era ni el instructor, ni el programa, ni tampoco, digamos, el alumno. Es decir, yo a veces puse también este ejemplo a gente que hablando, bueno, de este tema, digo, mira, tú sea ese maliense que le estás instruyendo, ahora mismo lo llevas en un avión a Francia, lo alistas en la Legión Extranjera Francesa, pasa la instrucción básica en la Legión Extranjera Francesa, lo integran en un regimiento y lo despliegan en Mali dentro de un año, ese maliense seguramente sea un combatiente excepcional, pero está encuadrado en una compañía de la Legión Extranjera Francesa, conoce a sus mandos, está bien equipado, le pagan todos los meses, come todos los días, tiene un alojamiento decente, cuando va desplegado tiene un buen equipo, sabe que si está herido lo van a evacuar porque hay un sistema de evacuación médica, etcétera.
ese maliense que se le da una instrucción buena en Mali tiene todo eso, es decir, ¿tiene el equipo adecuado? Bueno, tiene equipo, el que tenían los malienses. Mm. ¿Está en una compañía estructurada que conoce a sus mandos? Bueno, iban compañías, pero a lo mejor eran retazos de diferentes unidades. Y luego cuando volvían al combate o cuando volvían destinados a la base que fuese, realmente la Unión Europea tampoco sabía si esa unidad iba a volver o ese grupo de gente iba a volver en bloque a combatir, ¿no? Los mandos estaban siempre con ellos. Por mandos me refiero a suboficiales, oficiales y tal. Pues a veces estaban y a veces no estaban. ¿A ese soldado le pagaban todos los meses? Bueno, pues a veces le pagaban y a veces no. ¿Comía 3 veces al día? Bueno, comía lo que podría o lo que había. ¿Tenía munición? Bueno, pues la que tuviese Mali. Entonces, claro, no es. El punto no está seguramente. Bueno, seguramente no, seguro, no está ni en los planes de instrucción, ni en los instructores, ni en el soldado maliense. Estaba en una serie de circunstancias alrededor en general del ejército maliense, del Ministerio de Defensa maliense, de una serie de circunstancias que tenían allí que hacía que aunque tú les dieses buena instrucción, pues muy probablemente su efectividad en combate no fuese tan alta. Y esto no lo dice Rafa Fernández, es decir, que es que se puede ver que de 2013 que lanzaron Serval, acabó Serval, derrotaron a los yihadistas, hasta 2023, la situación de seguridad se ha degradado. Es decir, que no estaban siendo efectivos en el combate contra los grupos armados, contra los grupos tanto grupos yihadistas como grupos armados en general. Entonces, bueno, no era por la instrucción, era por más patas que tienen que ver con la efectividad en combate de una unidad. Claro. Por tanto, podemos decir que uno de los problemas que había estaba dentro de la propia organización del ejército maliense, en este caso, y de los materiales, recursos en general que tenían a su disposición nuestros soldados y bueno, de cumplir unos mínimos que ni se llegaban a cumplir en este caso, ¿no? O sea, al final, pues algo tan sencillo como que un soldado tiene que recibir su paga y comer 3 veces al día, pues si no se cumple, ¿no? Pues difícilmente va a realizar ese soldado su tarea adecuadamente. En este sentido, y ahondando en esta cuestión, ¿la falta de recursos acaso no era subsanable? En el sentido de que acaso ese material no lo podían dar las misiones de la Unión Europea, teniendo que además en cuenta que no solo estaba la Unión Europea por ahí, sino que, como vemos en el mapa, están también las Naciones Unidas y está también Francia a título propio. ¿No había alguna manera de dar ese suministro, incluso básico, como por ejemplo de comida o de un armamento básico, ¿no? Es decir, que abandonaran esos AK-47 del año Catapult, darles unas armas más y por supuesto munición. No, ¿eso no era posible o siendo posible no se hacía por cuestiones políticas? ¿Por qué esa situación no se intentó subsanar por parte, en este caso, de las fuerzas occidentales? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. EUTM estaba solo enfocado a entrenamiento. Es decir, nosotros no, hasta donde yo sé, y vamos, creo que en la página web de EUTM se puede ver también, es decir, no suministraba, no teníamos armamento que darles, ni munición, ni nada. La Unión Europea es reticente o era reticente a suministrar armamento y munición porque, bueno, decían que podía escalar el conflicto, ¿no? De hecho, creo que Mali, y aquí no estoy seguro de lo que voy a decir, o sea que si me equivoco que me corrijan, pero creo que había algún tipo de restricción a exportarles armamento, o por lo menos armamento pesado, armamento material. Entonces, la Unión Europea no les proporcionaba armamento. La ONU tampoco. La ONU está para otras cosas, es decir, la MINUSMA estaba, bueno, era una fuerza, bueno, como todas las de la ONU, ¿no? Digamos de estabilización, intentaba pues llevar seguridad a sitios donde era complicado que hubiese, pero era una misión que tenía muchos problemas propios. Es decir, MINUSMA era la misión de la ONU más peligrosa. O sea, tenían muchísimas más bajas que cualquier otra misión de la ONU. Recibían ataques, no te voy a decir cada semana, pero vamos, cada mes tenían bajas. Y bueno, tenían sus propios problemas.
Entonces, claro, el tema de suministrarles material, pues no se daba. Y es verdad que había países que les donaban material. De hecho, se puede ver también en YouTube. Hay varios vídeos del presidente de Mali después del golpe, el coronel Goitia, pues recibiendo material para las Fuerzas Armadas malienses. Venía pues de Corea, de Emiratos Árabes, de Turquía, pues era material, pero claro, era material variopinto. Yo recuerdo un vídeo en el que había, pues se veían VABs franceses, camionetas pick-up Toyota, BTR rusos, MRAPs de fabricación emiratí, un poco de todo. Pero claro, armamento ligero en cantidad, por ejemplo, para equipar a las Fuerzas Armadas, munición en cantidad, pues no les llegaba. No les llegaba hasta que llegaron los rusos, claro. Francia sí que instruía tropas y las llevaba al combate y además eran efectivas, pero eran unidades pequeñas, se llamaban ULRIs, unidades ligeras de reconocimiento e intervención. Esto también se puede ver en fuentes abiertas, no es difícil de encontrar. Eran unidades así tipo sección, las entrenaban normalmente las Fuerzas Especiales francesas, del Mando Conjunto de Operaciones Especiales francés, los entrenaban y iban al combate con ellos. Y eran pues unidades tipo sección con pickups y con motos, combatiendo a la manera como combaten los malienses, sobre todo en la zona norte, y eran bastante efectivas. Pero claro, eran pocas, eran muy pocas. Y normalmente actuaban a la par que las fuerzas especiales francesas, yo entiendo que bajo su mando, o la voz cantante le daban a las fuerzas especiales francesas y ellos los apoyaban. Más allá de eso, pues no les suministraban nada. Entonces, claro, ellos tenían carencias pues, de combustible, de munición, de equipo. Y ni siquiera, por ejemplo, en algo tan básico como la comida o el combustible se ponía algún tipo de remedio. O Hasta, sea, don- hasta donde yo sé, no. En Culicoro, bueno, nosotros teníamos nuestro sitio donde íbamos a comer y los malienses estaban un poco aparte y ellos hacían su comida y tenían bueno, o sea, tenían sus... incluso Yo creo que no durante el sé cómo lo hacían. adiestramiento dentro de las bases, digamos que esa parte de las comidas y Sí, tal iba por su cuenta. sí, 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 sí. Entonces, no, claro, no se no tenían muchas veces los medios. Ya no hablo de comida, porque bueno, yo tampoco vi gente desnutrida allí en general. Hombre, está claro que no iban a tener, no comían seguramente como nosotros, pero bueno, no veías tampoco gente desnutrida. Es decir, ellos, bueno, se alimentaban y bien. Pero claro, sobre todo el tema de equipo, pues bueno, muchas veces, pues, a ver, tenían falta de equipo, o a lo mejor tenían equipo en la instrucción, pero luego cuando los desplegaban, pues creo que, bueno, no tenían tanto equipo. Solo había que ver pues, el soldado malense que estaba a la puerta haciendo garita, o no solo en Culicor, en otros sitios. Pues bueno, estaba con su AK-47, su uniforme, su boina y bueno, si había suerte, pues un par de cargadores más. No sé cuánta munición llevaría, no creo que mucha. Entonces, bueno, era problemático, sí. En este sentido, hay 2 cosas que tú has mencionado que son interesantes. La primera es que, digamos, después de esa primera operación inicial, la operación Serval llevada a cabo por el ejército francés con el apoyo, en este caso, de la ONU, de la Unión Europea y también, pues, en general de la OTAN, digamos que estabiliza, ¿no? Estabiliza mm, de manera, digamos, en el corto plazo la situación, enfrenta estos problemas, sobre todo de terrorismo que había en Mali, y luego empiezan estas otras misiones, pues que lo que vienen a hacer es, o buscan, ¿no? Es estabilizar la situación, proveer al Estado maliense de un ejército bien entrenado, bien formado, que pueda hacer frente a sus propios problemas. Sin embargo, como has dicho, esto empieza en el 2013 y, sin embargo, 10 años después la situación no ha mejorado y además esto permite que, digamos que los gobiernos, en muchos casos ya los nuevos gobiernos, ¿no? Tras los golpes de Estado militares, busquen otra opción, otra alternativa
que es Wagner. Las razones de por qué, digamos, que la misión no tuvo el efecto deseado, ya yo creo que las has indicado en gran medida, ¿no? La falta de recursos del Sí. ejército maliense, que quizá no se le suministró un lote de armas homogéneo, ¿no? Que hubiera sido lo ideal para esos soldados. Y sin embargo, en este sentido, cuando Wagner entra, ¿qué aporta de primeras? Aunque algunas cosas las podemos intuir, ¿qué aporta que no aporte en este caso las misiones de la Unión Europea? Sí. Yo aquí me gustaría hacer un inciso porque creo que hay una cosa que ocurrió fuera de Mali que creo que, y esto es una opinión personal, pero creo que influyó en otros países africanos para que contratasen los servicios de Wagner. Y es lo que ocurrió en República Centroafricana en 2020, si no recuerdo mal. Entonces, voy a contarlo en 5 minutos y para poner un contexto, ¿no? Porque creo que es relevante y me parece que influyó. Y es una opinión personal mía, pero aparte de que creo que influyó, creo que pone de manifiesto bien las diferencias, digamos, entre EUTM y Wagner y cómo lo podía ver un gobernante africano, ¿no? En República Centroafricana, creo que fue principios de 2020, me bailan un poco las fechas, pero creo que fue de 2020. Bueno, hubo unas elecciones, ganó el presidente que estaba, volvió a ganar, Faustin Arcángel Touadéra, y un antiguo presidente que se llama François Bozizé, pues puso, digamos que aglutinó una serie de milicias de diferente índole, las aglutinó en una coalición y marchó sobre Bangui, la capital de la República Centroafricana, para dar un golpe de Estado, para ponerse él como presidente, ¿no? Bien. En ese momento, en República Centroafricana, había una misión, igual que en Mali, había una misión de la ONU, la MINUSCA, había una misión de EUTM, República Centroafricana, y ya había desembarcado Wagner. Wagner tenía instructores, tenía equipos de seguridad para el presidente Touadéra y tenía incluso un asesor especial de seguridad, un tal Zakharov, que estaba al lado de Touadéra, pues asesorándolo, teóricamente, ¿no? Bueno, cuando ocurrió este intento, digamos, de golpe de Estado y las milicias, estas rebeldes, que ya digo que eran diferentes milicias, creo que he leído por ahí que eran hasta el número de 14, o sea, era una alianza un poco contra natura para echar a Touadéra y, bueno, y poner a Bozizé. Cuando convergieron sobre Wagner, al final Wagner combatió con las tropas de la República Centroafricana. Es decir, Wagner mandó más tropas a Bangui, desembarcaron y los mercenarios, si se quiere, contratistas de Wagner, con las tropas de la República Centroafricana, hicieron frente a esas milicias que estaban convergiendo sobre Wagner, esas guerrillas, y les derrotaron. Y de hecho, les expulsaron. No solo Wagner, por ejemplo, Ruanda mandó tropas y combatieron también con las tropas de la República Centroafricana. Y hubo, creo, tropas de la ONU que también vieron combate. En particular, por ejemplo, los portugueses tienen una unidad ahí desplegada en República Centroafricana que tuvo combates contra grupos armados y fueron bastante efectivos. ¿Qué hizo EUTM? No hizo nada. Pero no hizo nada, no porque. Es decir, esto no quiere decir que el soldado de UTM fuese un cobarde o no quisiese combatir. Es que la misión no tenía ese objetivo. O sea, la misión es una misión de entrenamiento. Entonces, claro, cuando te van a dar un golpe de Estado, si el que de verdad pone la carne en el asador y se implica es, en este caso estamos hablando de Wagner, que manda más tropas, se pone junto con tus tropas a combatir, combaten, derrotan a las milicias estas que iban a intentar derrocar al régimen. Un régimen, además, que estaba sancionado por la Unión Europea. Es decir, que se habían celebrado unas elecciones y, bueno, con todos los problemas que pueden tener unas elecciones en República Centroafricana, pero bueno, había ganado Touadéra. Bueno, pues se mantuvo en el poder y entonces se dio la curiosa paradoja en esa época en el que estaban en el mismo bando EUTM, Wagner y la ONU.
apoyando a Touadéra, pero los que realmente se implicaron, entre otros, ya digo, Ruanda fue uno de ellos, que mandó tropas allí, fue Wagner. Claro, el resto de países africanos también tiene televisión, internet. Es decir, el gobernante de Mali, el de Burkina Faso, el de Níger, el de Chad, el de Sudán, eso lo ve. O sea, bueno, este hombre ha tenido un problema. ¿Quién ha dado un paso al frente y ha dicho, sí, yo te estoy las tropas, pero además combato y paro este intento de golpe? Pues no fue UTM. Repito, porque el objetivo de la misión no era ese, era solo el entrenamiento. Pero claro, si ves eso, ¿qué puede pensar el coronel Goitia, presidente de la Junta Militar de Mali? Dice, bueno, si vienen mal dadas, EUTM va a dar un paso al frente y va a combatir con mis tropas si nos vemos presionados y vamos perdiendo, o Wagner. Wagner ha demostrado que lo hace. Entonces creo que, bueno, yo creo que eso fue un punto que influyó bastante. Fue un punto que influyó bastante. Y como pongo en el artículo, creo que la diferencia fundamental es entre Wagner y UTM no es la instrucción. O sea, yo creo que la instrucción de UTM era mejor. Yo creo que los instructores eran mejores, los programas estaban muy bien estructurados. Yo creo que estaba una instrucción muy buena. El problema es la implicación, a lo que digo, a nivel de proporcionar material y a la hora de poner la carne al asador. Es decir, de combatir con ellos. O sea, tú los instruyes y vas a combatir con ellos. Te fías de esas tropas que has instruido. De hecho, puede que en un primer momento, de hecho, Wagner lo hace, no solo en Mali. Los que llevan la voz cantante de las operaciones no es el ejército maliense, digamos, que conducen las operaciones Wagner y luego hay malienses con ellos apoyándoles, ¿no? Y luego más adelante probablemente ya los malienses puedan, digamos, volar solos. Pero es Wagner los que, digamos, que son la punta de lanza. Bueno, eso lo hacía UTM, ¿no? Es que no podía porque la misión no lo permitía. Claro, ya digo que es complicado porque eso manda un mensaje pues de confianza, digamos, en Wagner y no dejó yo creo que bajo muy buena luz a EUTM. Hubo En incluso este sentido, por preguntártelo, aprovecho. ¿Había algún momento en el que salíais, de la base? O sea, dentro de estas bases de adiestramiento, ¿en algún momento se salía o era algo muy, muy raro? O sea, ¿eso ya era una cosa de, pues, de la misión de Naciones Unidas o de las misiones francesas? O sea, lo que es la misión de la Unión Europea, ¿salía alguna vez de la base o Sí, esto sí. nunca ocurría? Sí. De hecho, si pones el mapa otra vez de donde estaban desplegadas las tropas de la ONU y de Mm, efectivamente. Se instruían tropas en Segú, si lo podéis ver, si seguís el río Níger hacia el noreste, desde Culicoro, hay una ciudad que pone ahí Segú, ¿vale? Debajo del punto, un punto azul grande que hay ahí, y se instruían tropas en Mopti, como a mitad de Mali, ¿vale? O sea, allí había instructores de UTM y había una unidad de la Fuerza de Protección. En los dos sitios, tanto en Segú como en Mopti. Yo estuve en los dos, para ver cómo era la base, para ver un poco el ambiente en la zona. Se instruían ahí, sí, y había convoys que iban, lógicamente, para llevar, pues, para hacer el relevo de la fuerza de protección, para, bueno, llevar a los instructores y tal, entre Segú y Mopti, cada X tiempo. No te sé decir cada cuánto, creo que eran mensuales, pero no estoy seguro. Entonces, sí estaban en esos tres sitios. Incluso se llevó gente a instruir a tropas, a Ulrich de estas que he mencionado antes, se llevó gente a Gao. Gao está ahí al noreste, justo en el Níger. En Gao estaba la base principal de Barkhane, era una base gigante al lado del aeropuerto de Gao, y se llevó por avión a instructores de UTM allí para instruir a tropas malienses. Pero, o sea, estaban dentro de la base, instruyeron a la gente de la base y luego se les trajo, ¿vale? Entonces, sí, estaban fuera. Pero la fuerza de protección estaba solo para proteger las bases de UTM y para proteger la instrucción. No estaba para ir a acompañar al combate a esta gente. Entonces, ya digo que es complicado. Viendo además otras misiones en otros sitios del globo, particularmente misiones de entrenamiento, sobre todo las que hicieron las tropas OTAN en Afganistán y en Irak, las tropas que eran más efectivas de esos países fueron las que normalmente entrenaron las fuerzas especiales, tanto americanas como otros países OTAN,
como las ULRI. Las entrenaban, iban con ellos al combate y en algún momento empezaban a actuar ellos por su cuenta. Me refiero ahora, por ejemplo, a los comandos afganos en Afganistán y a las tropas del CTS en Irak, del Servicio de Contraterrorismo. El CTS, estoy seguro que si alguno ha visto algún vídeo de Irak, de la liberación de Mosul, eran unos tipos que iban de negro entero, creo que pertenecían a la Policía Federal, iban de negro entero con unos Humvees blindados y demás, y fueron la punta de lanza en la liberación de Mosul. Claro, esas tropas, ¿cómo se entrenaban? Se entrenaban con fuerzas especiales americanas, les hacían un buen vetting, es decir, miraban que el tipo que iba allí, pues no tenía ningún... Es decir, le miraban el historial, ¿no? Pues no era ningún terrorista infiltrado, era fiable, tenía una condición física buena, etcétera. Lo instruían, le equipaban, armamento, munición, material, etcétera. Se aseguraban que estaba encuadrado en una unidad, entrenaban a los mandos, los llevaban al combate, los fogueaban, veían cómo iban haciendo y poco a poco los iban dejando, digamos, volar solos. Y realmente los comandos afganos al final fueron efectivos y las tropas del CTS de Irak fueron efectivas y las ULRI también eran efectivas. Pero claro, hay que hacer todo el proceso. Yo entiendo que si te quedas solo en instrucción, dejas muchas cosas a lo que tiene ahora el país y tú estás en el país precisamente para intentar estabilizarlo porque sabes que tiene carencias. Si en una pata arreglas una pata pero las otras no las arreglas, pues la mesa sigue cojeando. En este sentido, me gustaría preguntarte también, porque como bien señalas, lo que pasa en la República Centroafricana, digamos, fue en el año 2020, Creo que sí. entonces, o más o menos, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, la misión de la Unión Europea en Mali ha durado hasta mayo del 24. Sí. Entonces, una vez pasa lo de la República Centroafricana, no hay nadie que dice en las otras misiones o desde los mandos que dice, oye, estamos perdiendo aquí una cierta legitimidad, un cierto reconocimiento. A partir de ahora tenemos que cambiar la misión para que en efecto proveamos de cierta protección a los mandatarios de este país, porque si no lo que va a pasar es que este nuevo grupo Wagner se nos va a echar encima. No, esto estaba, pero al final no se hizo dentro de la base, porque me imagino que además los que estabais ahí seguramente decíais, esto es necesario, este cambio, ¿no? O veis claramente los problemas ya, además, después de tantos años, podéis intuir los problemas reales que había y la imagen que se tenía de la misión. ¿No se planteó esto en ningún momento? Reconfigurar un poco esa misión, adaptarla a la nueva situación conforme a lo que había pasado en la República Centroafricana. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Y vuelvo a decir, esto no es que los instructores... O sea, yo estoy seguro que el ¿Y 99... esto era algo de amplio conocimiento o es una cosa que, por ejemplo, digamos que nada más se dieron cuenta, digamos, un grupo pequeño de personas? ¿O esto era algo que en general en las misiones ya se tras este suceso? Es decir, que la gente hablaba, joder, no hemos actuado en esto, nos puede perjudicar, o era algo que nadie se planteaba y que quizás por eso, por lo novedoso, o que nadie pensaba quizá que el grupo Warner podía escalar más en el continente, o era algo que se veía venir o era algo que nadie se planteó. Es muy buena pregunta. Es decir, yo estaba a nivel táctico. Es decir, a nuestro nivel, los instructores, pues bueno, sabían que, a ver, ellos daban buena instrucción, pero sabían, bueno, pues que había problemas, bueno, pues que lo que te dije antes, es decir, pues a lo mejor las unidades venían hechas de retazos, no venía todo el mundo que tenía que venir, etcétera. Había problemas en ese sentido. Yo estoy seguro que los instructores, si la mayoría, si les hubiesen dicho, oye, tú tienes que entrenar una unidad, o sea, vamos a hacer una selección de personal, vamos a intentar configurar una unidad completa, tienes que instruirla y luego ir al combate con ellos. Ojo, ir al combate a lo mejor no quiere decir ir a pegar tiros con ellos en primera línea, pero que un sargento español estuviese con el jefe de sección o con el sargento primero de la sección maliense, con él cuando van a hacer una operación para ver, oye, pues funciona, no funciona, lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien. Es decir, eso. Yo estoy seguro que la mayoría de los instructores hubiesen dicho, ¿dónde tengo que firmar? Vamos para allá, ¿no? Pero claro, eso es una decisión que se toma, yo creo que sea a nivel político, está muy por encima de donde yo estaba. Lo que pasó en República Centroafricana, es decir, salió en la tele. O sea, yo no estoy contando aquí nada que esté en un informe secreto. De hecho, para los frikis de tu canal,
los rusos hicieron una película sobre eso específicamente, sobre el intento de golpe de Estado. Se llama The Tourist, El Turista. Y es como una película americana en la que los americanos son los buenos y salvan el gobierno contra los malvados guerrilleros, pues igual, pero el protagonista es un miembro de Wagner. Y bueno, si la pueden encontrar por ahí, yo no recuerdo dónde la vi, pero está bien verla para ver la visión que tienen los rusos de todo esto. Y la verdad es que la película, de hecho, la estrenaron en Bangui, en un estadio que tienen ahí en Bangui. Se estrenó, salió también en la televisión. O sea, no es ningún secreto. Entonces, ¿la Unión Europea tomó nota? Yo creo que no. Bueno, a los hechos me remito, es que los han desplazado de África. Recuerdo además que el señor Borrell en su momento hizo unas declaraciones dijo que, bueno, que claro, que había tropas que no era concebible pues que pensase muy bien los países africanos lo que estaban haciendo, porque había tropas que estábamos entrenando nosotros con EUTM que luego se mandaban, o sea, el propio gobierno, por ejemplo, de República Centroafricana las mandaba a hacer como un entreno final con Wagner antes de mandarlas al combate, ¿no? Y dijo, bueno, pues que eso, que claro, que no podía ser. Claro, lanzas un poco un órdago. Es decir, si tú te pones en la piel del presidente de Mali, de República Centroafricana, de Burkina Faso, donde quieras. Bueno, es que esas tropas son de mi país, usted está aquí invitado, me instruye las tropas, luego yo hago con ellas un poco lo que quiero. Las puedo mandar a reentrenar con los rusos o las puedo mandar a donde me parece dentro de lo que me permite mi marco jurídico, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no se tomó nota, o no sé, bueno, se pensó que a lo mejor era una cosa menor, que era una cosa puntual, que lo que ofrecíamos nosotros era mejor que lo que ofrecía Wagner y que al final se iban a dar cuenta de que, bueno, era mejor lo que ofrecía UTM, pero la realidad es que probablemente no es que fuese peor lo que ofrecía UTM, pero a lo mejor lo que ofrecía Wagner era más lo que necesitaban los países africanos. Es decir, esto no es decir si necesitas, o sea, si es mejor una berlina o un 4x4. Es que si necesitas un 4x4, a lo mejor no necesitas una berlina. Y si necesitas una berlina, no necesitas un 4x4. Y se ofrecían cosas diferentes. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí. no, no, muy bien. Además, en este sentido, imagino también que esta decisión quizás iba con el objetivo de evitar bajas, ¿no? Porque al final en Occidente cualquier tipo de baja o Sí. pues, cualquier fallecimiento, ¿no? de una persona, aunque sea en una misión internacional, pues siempre genera mucha consternación y políticamente es un golpe duro, ¿no? Para el político de turno, ¿no? Imagino que hay algo de esto. Aunque imagino también que, como bien tú señalas, las tropas que estaban situadas en estos países, ellos sí que tenían voluntad y ganas pues, de ayudar y poner de su parte, ¿no? A veces choca un poco el interés y el conocimiento del militar, ¿no? Con luego los intereses políticos, ¿no? O las líneas rojas de los políticos occidentales que además, por supuesto, están alejados de esa realidad y no conocen bien la situación, por ejemplo, de esas tropas malienses, no conocen las dificultades que pueden enfrentar. Sí, bueno, creo que, es decir, que en general los países europeos tienen aversión a las bajas, bueno, creo que es evidente. Y esto no quiere decir que haya que ser un loco y que meterse a intervenir en el primer conflicto que veas mandando tropas tuyas a combatir, ¿no? No quiere decir eso. Pero bueno, si se ve que es necesario, pues bueno, los ejércitos están, digamos, para eso, ¿no? O sea, los que entramos en las Fuerzas Armadas asumimos que, bueno, nos pueden mandar a una situación, bueno, peligrosa, para eso nos instruyen, de hecho, para eso nos instruimos, para eso vamos equipados y que bueno, puedes fallecer, puedes resultar herido, puede haber bajas. Claro, a nivel Unión Europea yo entiendo que esto es complicado y para algunos países, más que para otros, es difícil de vender. Francia, por ejemplo, en aquella época llevaba ya 10 años de Barkhane, habían tenido bajas. Recuerdo además en el 21 tuvieron, a principios de año, murieron tres soldados franceses, pisaron un IED y murieron tres soldados franceses, entre ellos la primera mujer que moría en Mali.
en la zona de Menaca, creo que fue, en el mapa que tienes está justo pegado a Níger, ahí en el noreste. Y cuando yo estaba ahí desplegado en el segundo semestre, falleció también un miembro de las Fuerzas Especiales Francesas, del grupo Comando Montaña, en un enfrentamiento con yihadistas, por ejemplo. Francia, por ejemplo, estaba ya un poco cansada, ya tenía bajas en Barkhane, bueno. Otros países, pues bueno, no están tan acostumbrados a que vuelvan bajas de sus militares y claro, a los políticos les resulta complicado explicar a la opinión pública que ha fallecido pues un soldado, 2 o 3 en Mali y claro, porque la opinión pública o la oposición o quien sea pueden preguntar, bueno, ¿y qué se nos ha perdido a nosotros ahí? ¿Por qué tenemos ahí tropas desplegadas? ¿Por qué ha fallecido este chico? ¿Por qué? Son decisiones a nivel político que a mí se me escapan. A mí se me escapan. Puedo intuir por qué, pero se me escapan. En este sentido, también me gustaría preguntarte, al final, como dices, hay varias misiones, ¿no? Digamos que tenemos la misión de la ONU, que es como para estabilizar y llegar a las zonas, digamos, más revueltas, intentar poner un poco de orden. Tenemos la misión de la Unión Europea, que proveía de un adiestramiento a las fuerzas malienses. Y luego tenemos la misión francesa, que sí que era más activa en el sentido de confrontar, ¿no? el terrorismo yihadista. Esta unión, digamos, o esta convergencia de misiones no era suficiente para equiparar a Wagner, porque al final, digamos que, bueno, vale, la misión de la Unión Europea solo se centra en adiestramiento, pero si tienes luego la misión de los franceses, que por ejemplo sí que están más dispuestos a poner la carne en el asador en este sentido, aunque tenga un coste político, y tienes también la misión de la ONU, que en teoría está ayudando a estabilizar y que también, pues, están sufriendo bajas, pero lo están intentando, no fue suficiente este aglomerado, digamos, de misiones, no llegó a tener el mismo efecto. Es buena pregunta también. De hecho, a principios del 21, Macron anunció un aumento de las fuerzas en Barkhane. Pasaron de 4.000 y pico a algo más de 5.000, en un intento final, ¿no? Para ver si conseguía cerrar la misión, porque había un desgaste ya en la sociedad francesa, ¿no? Después de 10 años ahí. Y dejó caer en un discurso dejó caer como que, bueno, que podía haber una sinergia, digamos, entre Barkhane y UTM, en el que Barkhane llegaba a ser, digamos, la parte más cinética y UTM entrenase a tropas bajo el paraguas, digamos, de Barkhane, ¿no? ¿Eso se llevó a cabo? Bueno, realmente no. Si ves en el mapa, sí, las 3 misiones están ahí, pero estamos juntos, pero no revueltos. Es decir, EUTM Mali está más hacia el sur, la ONU está más hacia el centro y el norte, y la misión Barkhane estaba solo en el norte, alrededor de Gao. O sea, no. Entonces, no había tantas sinergias. O sea, todos convergíamos, todos estábamos allí para apoyar al gobierno maliense, pero cada uno en una capacidad diferente. Y digamos que no había engranajes, o sea, empujábamos todos en la misma dirección, pero yo diría que no coordinados, porque realmente Barkhane era una misión puramente francesa y era una misión puramente de contraterrorismo. Es decir, ellos tenían grupos tácticos ahí en el norte, hacían operaciones de cerco y batida, hacían acciones directas puntuales con fuerzas especiales para eliminar terroristas y era una misión puramente de combate contra terrorismo. La ONU, pues una misión como las que hace, intentan pues tener un impacto social con cooperación cívico-militar, intentan estabilizar, dar seguridad a la zona, pero claro, tenían tropas de países que no estaban muy bien equipados, estaban recibiendo muchos palos. Realmente es que tenían prácticamente cada mes tenían bajas. Realmente era un poco descorazonador. O sea, bajas, muertos, heridos. Lo tenían muy complicado. Y UTM, pues estaba más en el sur, quitando esas pequeñas zonas de adiestramiento, tanto en Segú como en Mopti, pero que estaban circunscritas a la base y los terrenos de adiestramiento alrededores, y estaba solo para adiestramiento. Estaba también EUCAP Sahel, EUCAP Mali, perdón, EUCAP Mali, que era una misión como EUTM, pero policial. O sea, en lugar de entrenar a. Está ahí, sí, creo que está. EUCAP Sahel, sí, correcto. Era una misión que, pues eso, guardias civiles, gendarmes, policías nacionales, para entrenar a la gendarmería de la Policía Nacional maliense. Bueno, es lo que digo, o sea,
todo el mundo empujaba en la misma dirección, pero claro, la coordinación era diferente. Cuando hay diferentes cadenas de mando, cuando a nivel político la entidad que lanza esa misión es diferente, en este caso, gobierno francés, Naciones Unidas y Unión Europea, la coordinación, digamos, es difícil. Es difícil. O sea, en este sentido, la verdad que incluso da un poco de pena, ¿no? Porque incluso podríamos decir que yo creo que podría haber habido una convergencia, ¿no? Y es además curioso, ¿no? Que siendo Francia al final un miembro de la Unión Europea, falte lo que muchas veces se habla, ¿no? Esa cooperación, ese entendimiento entre las fuerzas militares de los diferentes estados de la Unión Europea y decir, bueno, si un Estado como Francia está dispuesto a ser la punta de lanza, ¿por qué no juntarlo con el resto de la Unión Europea y que ésta se encargue de proveer lo demás, ¿no? Y hacer de alguna manera unas sinergias positivas, aunque haya un país, digamos, con más liderazgo, como suele ser habitual en una misión internacional, de alguna manera, que es algo que además, por ejemplo, en la OTAN se ha hecho muchas veces con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos es la punta de lanza y luego el resto de los países de la OTAN muchas veces apoyan de alguna manera la misión, pero no de manera tan directa, ¿no? Y en este caso, de alguna manera, se podría haber también buscado una solución de este estilo intermedia para, de alguna manera, demostrar que también las misiones en este caso, de los países europeos, tenían la capacidad también, pues, de garantizar un apoyo y una protección, ¿no? Al final, de nuevo, seguramente ahí entra la política, ¿no? De Sí, nuevo sí, está en juego la política, seguro, sí, sí. pero es un poco curioso, ¿no? Que a veces, en este caso, un grupo, por así decirlo, una empresa militar privada, un grupo mercenario, ¿no? En aquel momento aún en manos de Yevgeny Prigozhin y no con una relación directa con el Ministerio de Defensa ruso, fuera capaz, digamos, de hacer más impacto que una serie de países que desde luego tenían capacidades y que seguramente lo único que faltó es, como bien tú dices, trabajar todos por la misma causa, pero de manera coordinada y con unos roles claros, ¿no? Faltó un poco esa organización, de alguna manera. Sí, sí, sí. De hecho, es decir, Francia tenía gente en EUTM. Es decir, había soldados franceses en EUTM. Y si no recuerdo mal, el primer jefe, el primer general que mandó EUTM fue un general francés, que luego fue, de hecho, creo que GEMAT, Francia. Creo que el punto está en lo que dices tú. Es decir, Francia estaba llevando la voz cantante y quizá el problema fuese a nivel político. Que, bueno, al final, a lo mejor la Unión Europea quería mostrarse como un poco independiente de Francia y no estar ahí, digamos, dependiendo de una misión francesa, ¿no? Porque yo creo que no era por falta de voluntad, por falta de los franceses. A los franceses les hubiese venido genial que les hubiesen entrenado tropas in situ o que la Unión Europea como Unión Europea les hubiese ayudado a embarcar, aunque fuese solo una capacidad de entrenamiento o de proporcionar material o lo que sea. Pero creo que el tema era más a nivel probablemente político, que es una cosa que lógicamente se me escapa. En cuanto a lo de Wagner, claro, el problema es que Wagner como tal, claro, tenía enlace directo con el Kremlin. Yo leí en algún sitio que, bueno, era como una especie de proyecto, fue en su momento una especie de proyecto del GRU, de la inteligencia militar rusa, y tenía enlaces directos con él. Hay un artículo muy bueno que leí online, creo que era un periodista de la BBC que consiguió una tablet en Libia de un combatiente de Wagner y en ella se veía, pues entre otras cosas, una lista de cosas que pedían, ¿no? Y claro, pedían cosas como carros de combate T-72, medios de visión nocturna, o sea, algo que dices, mira, es que si no lo pueden mandar directamente al Ministerio de Defensa ruso, esto es imposible que lo consigan, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes solo un actor, en este caso, bueno, el gobierno ruso, el Ministerio de Defensa ruso, la inteligencia militar ruso, lo que quieras, solo un actor que es mucho más ágil, que puede tomar sus decisiones mucho más ágilmente y que no le importa, digamos, no le importa correr riesgos en cuanto a tener bajas, etcétera, porque al final eran mercenarios o contratistas. Sí, además, como tampoco tenía a priori, ¿no?, una vinculación directa con el Ministerio de Defensa ruso, teóricamente no estaba muriendo nadie de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? No, En ese no, sentido, a nivel político, también digamos que limpiaba responsabilidades, sí, depuraba responsabilidades de manera mucho más sencilla, ¿no? Han muerto unos mercenarios de Wagner, bueno, son unos están mercenarios, muertos. no Sí, sí. son soldados. Es que en el Mucho 21 Prigozhin todavía decía que había declaraciones, Prigozhin decía que el que no tenía nada que ver con Wagner, que el que era un empresario hostelero y que decían tonterías los periodistas occidentales. Entonces, bueno.
Bueno, oye, pues la verdad que ha sido, ya llevamos una horita de entrevista y la verdad que lo has explicado muy bien y yo creo que has dado Gracias. las ideas claves y las lecciones que se pueden sacar de cara al futuro. Ojalá esto lo vea algún político y diga, pues oye, tenemos que ponernos de acuerdo para cooperar más estrechamente y dar otra imagen, ¿no? En el continente africano, que al final es, desde luego el que más nos importa a los europeos y concretamente a los españoles, por supuesto, y la zona del Sahel es al final, desgraciadamente, una de las zonas con mayor terrorismo de todo el mundo y más caos, violencia, luego una población muy joven, a la vez con un grado de analfabetismo bastante alto y pues claro, todo eso combina ahí un cóctel que la verdad que es difícil de manejar, pero que podríamos haberlo hecho mucho mejor y ahora esas misiones terminan, ese territorio, digamos que nuestra presencia allí disminuye y queda en manos de otros actores que pues pueden ser contrarios a nuestros intereses y dificultarnos aún más las cosas. No sé si tienes alguna otra reflexión o algo que te gustaría decir para terminar, alguna opinión, reflexión, moraleja de esto. No sé si tienes algo más que decir Bueno, o ya te has explayado suficiente. bueno, creo que he sido un poco rollista incluso, pero bueno, nada más para terminar, remarcar otra vez que creo que no, el problema no eran los instructores ni la gente que fue allí desplegada. Es decir, que era gente motivada, preparada, iban ahí a hacer la misión, tanto los instructores como la gente de la Fuerza de Protección, como la gente que estábamos en las planas mayores, en los cuarteles generales. Bueno, creo que, como pongo ahí al final en el artículo, me parece que Wagner enfocó mejor las necesidades que tenían los gobiernos africanos. O sea, dio respuesta a las necesidades que tenían los gobiernos africanos, lo que de verdad ellos necesitaban o querían. Y UTM en ese sentido, pues creo que no fue tan buena identificando qué necesidades tenía realmente los gobiernos africanos y no dio la respuesta que se esperaba. Bueno, esperemos que, bueno, de los fallos se aprende más que de los aciertos. Entonces, si, bueno, han fallado las misiones EUTM, pues bueno, pues entiendo que la Unión Europea a nivel político, pues lo suyo es que, bueno, analicen, bueno, hemos fallado aquí, ¿por qué hemos fallado? Y para la próxima, pues intentar hacerlo mejor y sacar algo bueno bueno, de un fallo, si se quiere, en este caso de las misiones UTM. Y nada más, que ha sido un placer charlar contigo hasta ahora y que espero que la gente le haya parecido interesante y no le haya parecido demasiado tedioso. Pues nada, chicos, aquí lo dejamos, nos despedimos y muchas gracias a Rafa por estar aquí y espero que os haya resultado interesante esta entrevista. Estoy seguro de que sí. Así que nada, nos vemos en la siguiente.